No, porque tenemos que hacerlo antes. ¿Sí? Sí, tenemos que avisar con que anticipación, enviarnos hasta el día. Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. IUS, Canal Multimedia, presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis. El tema que vamos a comentar el día de hoy es el de pueblos originarios, el dilema entre la integración y la dispersión cultural, con el doctor Rosalío López Durán, a quien agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Agradecemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia, por permitirnos este espacio para estar con ustedes. Pueden contactarnos a través del Facebook o del Twitter, Seminario de Sociología General y Jurídica. Asimismo, nuestro reconocimiento a Rosa María, a Carlos, a Cris y a la maestra Amparo por apoyarnos en este programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Y voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos dé una muy breve reseña que nos mandó el doctor Rosalío. Por favor. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. El doctor Rosalío López Durán es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene experiencia en la administración pública en instituciones como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el Departamento del Distrito Federal, CONACYT y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En el ámbito académico se desempeña en la docencia, donde ya cumplió más de 25 años, tanto a nivel licenciatura y posgrado. Podemos destacar que es pionero en la implementación de nuevas técnicas de la enseñanza del derecho y sobresale el teatro. Ha sido profesor invitado en diversas instituciones académicas de la República Mexicana y en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Es autor de más de 20 obras, entre las que destacan Sociología General y Jurídica y Metodología Jurídica. Bienvenida, doctor. Muchas gracias. Bueno, para introducirnos en nuestro tema, según el último censo del INEGI, el 10% de nuestra población son indígenas, pertenecientes a más de 50 etnias, y todas cuentan con su lengua propia. Sin embargo, como es normal con las cifras estadísticas, hay otras que nos señalan del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que el 21.5% de la población mexicana es indígena. Y queremos resaltar que el Año Internacional de las Lenguas Indígenas se celebrará en el 2019. Las Naciones Unidas declaran cada año de algo, con la finalidad de que los países realicen acciones para tratar de solucionar esa problemática. Entonces, el próximo año se va a celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y en esta información de la UNESCO nos señala que entre 370 y 500 millones de personas, que representan la mayor parte de la diversidad cultural en el mundo, y que se hablan 7.000 lenguas en el mundo. Pero tendremos que partir del concepto. ¿Qué vamos a entender por pueblos originarios? Bien, pudiéramos pensar que son aquellos que estaban antes un hecho catastrófico, creo, es la llegada de los españoles. Se concibe más bien como fusión de culturas, encuentro de mundos, pero pensemos que es todo eso y adicionalmente hecho catastrófico, y entonces bajo ese contexto, por pueblos originarios se considera a todos aquellos que ya estaban aquí antes de que ellos llegaran, haciendo la salvedad de que creo que todos somos inmigrantes o somos descendientes de inmigrantes, ¿no?
los propios pueblos originarios son descendientes de los inmigrantes que atravesaron el estrecho de Bering en la mayor parte del volumen, algunos por las islas, navegando, llegan de otros lugares, de acuerdo con esta teoría múltiple de la población de lo que conocemos como América. Y entonces, pues bueno, pero bueno, pensemos que considerando este hecho bastante fuerte que implica la conquista por parte de españoles, portugueses y otros pueblos europeos, los que ya estaban aquí pueden ser considerados como pueblos originarios, y los que descienden de esos pueblos que ya estaban establecidos creo que reciben la denominación de pueblos originarios. Creo que es también una cuestión de corrección política, para no llamarles ni indios, ni indígenas, ni aborígenes, que desafortunadamente son conceptos que han tenido un desgaste y un uso excluyente en el mejor de los casos, y en el peor de los casos un uso abiertamente discriminatorio. Y entonces creo que se está explorando este nuevo vocablo con el fin de utilizar un término que esté libre de cualquier connotación de corte negativo. Aunque en el lenguaje cotidiano se siguen utilizando, diríamos que son sinónimos hablar de pueblos originarios que de pueblos indígenas. Fíjate que pareciera que sí. Yo en realidad, bueno, a mí me perturba la gente que utiliza con un tono despectivo estos vocablos, porque en realidad indio, pues bueno, generalmente nos platicaban a nosotros en la escuela que era fruto de la confusión que había tenido Colón cuando descubrió esta nueva tierra, que pensó que había llegado a la India y entonces nos llamó indios. Pero sí hemos de creer a un querido maestro de aquí de la Facultad de Derecho, que también ha estudiado mucho este aspecto y que es maestro de Derecho Agrario, el maestro Ruiz Daza. Para él el vocablo indio viene de indios, es decir, gente en Dios, lo cual sería una reafirmación y una respuesta a esta incógnita que hubo al principio de la conquista, en los primeros años después de la conquista, cuando pensaban que, dado que la Biblia no mencionaba a la gente que poblaba este espacio de la tierra, pues pensaban que carecían de espíritu. Y entonces hubo muchos misioneros que inmediatamente dijeron que no, que eran gente indios, es decir, gente de Dios. Ese es uno de los vocablos, y a mí me gusta mucho esta historia. Cuando la escuché en voz de nuestro querido maestro, pues bueno, me resultó muy gratificante, ¿no?, el hecho de que tuviera esta posibilidad. Cuando hablamos de indígena, pues bueno, también es latín y es genos, de lugar, es gente del lugar, lugareño. Entonces, pues perdón, bajo ese contexto, un croata es un indígena de Croacia. Un bávaro sería un indígena de la región sur de Alemania. Entonces, pues en realidad, valga la expresión, todos somos indígenas. Claro, lo que sucede es eso que señalabas, ¿no? Al final se le da una connotación negativa, discriminatoria, y yo pondría entre comillas a veces humillante, ¿no?, para referirse a una persona con el concepto de indígena, ¿no? Como que no es igual a mí, diríamos, ¿no? Así es. Fíjate que no sé si de pronto, en lugar de buscar estos vocablos políticamente correctos, debiéramos asumir la actitud que asumieron ahora sí que los aborígenes de la Ciudad de México. Hace muchos años yo recuerdo que la palabra chilango se consideraba como algo denostativo, y de pronto, de unos 15 años hacia acá, se asumió como orgullosamente una denominación. Sí, entonces hay una revista, hay toda una subcultura de recuperación del orgullo
de ser aborigen de esta ciudad. Y entonces, pues bueno, me pareció interesante. A mí no me resultaba muy grato el término, porque ahora sí que sufrí un poco de bullying cuando viví en Baja California, y que me decían chilango, y yo decía, pues perdón, yo en mi vida había escuchado esa denominación, ¿no? Pues si estás aquí, pues nunca te la dicen aquí. Y entonces de pronto cuando llego allá y me decían chilango, pues yo estaba ¿Y eso así, qué es? ¿y eso qué es, no? Y yo en aquel tiempo todavía no degustaba, no apreciaba tanto ni el sabor de los chiles, ni el sabor de las salsas. Y yo decía, pues, creo que tiene que ver con eso, pero no, a mí no me gusta ni la salsa ni el chile. Ahorita sí me encanta. Aquella vez que fuimos a Ecuador y que coincidimos allá, te juro que lo que yo extrañé en la estancia que tuvimos por allá fue justamente el chile. Y de repente cuando me veían triste la primera vez que fui, así, y pobrecitos, recuerdo que, disculpen por divagar, pero me llevaron a un lugar, a un restaurante colombiano, porque tenían chiles toreados, así, con la esperanza de que yo me sintiera contento, porque había un lugar donde se comían chiles. Y yo recuerdo que estar comiendo así, uno tras otro en Chile, y con cara de, híjole, no saben a nada, y se quedaban viendo los ecuatorianos y me decían, ¿no le pican? No está contento. Ah, no, sí, muchas gracias, estoy bien contento, miren cómo los disfruto. Pero perdón, era como si estuviera comiendo zanahorias, según yo. Y perdón, sí. No, además, pues vienen muy gratos recuerdos Sí, de ese viaje de que ese tuvimos la viaje. oportunidad Sí. de compartir, ¿verdad? Y lo que comimos. Lo que comimos. Ay, qué espanto. No, qué rico, qué rico. Un saludo ahorita se me a fue el los nombre. compañeros ecuatorianos que tal vez en algún momento Nos nos escucharán. Sí, lo que comimos fue escuchan. cuyo, como un platillo. Además, debemos de confesar, cuando menos yo, que estaba muy Sí. rico, o sea, lo disfrutamos, porque sí, pero cuando nos dijeron que es lo que íbamos a comer, Sí, así como que nos pusimos cara de- mirábamos los unos a los otros, Sí, pero así como la primera vez que yo comí en Nayarit víbora de cascabel, así como que yo decía, ay, ¿de veras voy a comer esto? sabe a No, pollo. estaba rico, sí. Sí, sabe a pollo. Bueno, pues vamos ya no estamos, Perdón, empezamos perdón, a hablar estamos- de nuestras, Sí. Entonces vamos a dejar en una pausa porque ya nos han hecho la seña que tenemos que irnos a una pausa y regresamos ya con las sugerencias de la maestra Amparo ahora mismo. Gracias. Regresa. Continuamos en 2 minutos. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Entonces no sabe la impresión, así como, ¿cómo? Síguenos de lunes a viernes en la programación de Yus, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Sí, claro. El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 con mucha alegría llevarnos a eso que es una comida típica, además, en el restaurante. Hey, tú, ¿por qué tan serio? ¿Por qué tan aburrido? No había otra. Quita esa cara, no. Y sintonízate con el búho sonoro, quien llega a ti desde la voz de César Alanís para contarte lo que necesitas saber de la universidad. Nada más, como cada miércoles a las 14 horas. No, y sabía rico. El Búho Sonoro, revista radiofónica de la Facultad de Derecho. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. Continuamos en 10 segundos. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica.
Regresamos con ustedes en su programa Societatis. Estamos hablando sobre pueblos originarios y cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para las recomendaciones de esta semana. Muchas gracias, doctora. Pues ahora sí traemos varias recomendaciones. Las primeras van a ser películas. La primera de ellas, Apocalipto, una película de Estados Unidos de 2006, que fue producida y dirigida por Mel Gibson. Esta película está basada en la cultura maya de México y Centroamérica, en un contexto aproximado de 1511. Fue nominada al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa. Y también tuvo 3 nominaciones a los Oscar en las categorías de mejor maquillaje, mejor sonido y mejores efectos sonoros. Y bueno, es de destacar primero que esta película, aunque recibió muchas críticas, no aborda en su totalidad lo que fue la cultura maya o el florecimiento total de la cultura maya, sino simplemente se aboca a un aspecto específico en el que destacan los sacrificios humanos y también en alguna parte hace referencia a la llegada de los españoles a América. También encontramos otra película que es El abrazo de la serpiente, una película cuya producción fue en 3 países, Colombia, Venezuela y Argentina en 2015. Es una película que fue rodada totalmente en blanco y negro. Ganó el premio Art Cinema de la sección quincena de realizadores del Festival de Cannes de 2015 y en 2016 fue nominada a mejor película de habla no inglesa en los premios Oscar. Y bueno, esta película toca un tema que es muy común en Latinoamérica, que es el encuentro entre 2 culturas. En este caso, desde la mirada del nativo no occidentalizado. Esta película se articula a partir de 2 relatos que tienen en común precisamente uno, la fiebre del caucho que se dio en la selva amazónica, principalmente en Colombia, que es donde se ubica la película, y 2 relatos que se fueron, uno en 1909 y uno en 1940, pero que están protagonizadas por el chamán amazónico Caramaque, que es el último superviviente de su tribu, y precisamente en este encuentro entre las 2 culturas se ve manifiesta la parte primitiva o la parte originaria de la tribu, pero también la parte científica con el alemán Theodor Koch Grünberg y el estadounidense Richard Evans Schultz. De hecho, estos relatos o las aventuras de estos 2 científicos fueron base para que se llevara a cabo la película. Y bueno, el indio chamán ve precisamente en la nueva cultura una esperanza para continuar precisamente con el conocimiento tradicional de su tribu. Y también encontramos La otra conquista, una película de México de 1998, que se estrenó en 1999, pero que se reestrenó en 2008 precisamente por su importancia, y se ubica en el México de 1521, pero se centra principalmente en hablar de la otra conquista, es decir, no la conquista de las armas, sino la conquista espiritual a través de la imposición de la nueva cultura y religión que trajeron los españoles. Muchas gracias. Debemos señalar que Oaxaca es el estado con mayor porcentaje de personas indígenas, un 52.8% de acuerdo al total de su población. De la población de habla indígena, solo 13 de cada 100 pueden expresarse, se expresan solo en la lengua materna. Y volviendo con nuestro invitado, ¿cuál sería la importancia de los pueblos originarios en la historia de México? Bien, desde el ángulo en que nos reconocemos, yo al menos y muchos de los colegas nos reconocemos como mestizos, creo que ese es en definitiva el primer punto que debemos de resaltar, ¿no? Yo me reconozco como mestizo cultural, no sé, para mí sería así agobiante tratar de ver mis orígenes genéticos, porque hay que flojera, ¿no? Tengo demasiado por delante para preocuparme genéticamente que soy, pero culturalmente sí me agrada mucho, me satisface mucho, y creo que justamente la importancia radica en el conocimiento, en la medida en que nosotros podemos conocer quiénes fueron nuestros ancestros en términos generales, no particulares. Creo que podemos apreciar más que nada lo que somos, los valores, pero también lo que podemos hacer. Yo platicaba con algunos de nuestros colegas que yo siento tanta identificación entre las raíces
grecolatinas que tenemos, finalmente hasta aprendemos, tenemos cursos de raíces, de etimologías en la educación media superior, y me resulta significativo leer mitologías, etcétera, etcétera, como aquello que forma parte de la cultura ancestral que tenemos. Finalmente, sin querer, hasta que no hacemos un recuento externo o cuando estamos en otro espacio, nos damos cuenta toda la carga prehispánica que tenemos, ¿sí? Cuando fuimos a Ecuador y que de repente utilizábamos alguna expresión y que se nos quedaban viendo así los pobres ecuatorianos, y yo decía, chin, ya estoy diciendo una palabra que no es de uso habitual aquí, ¿no? Y entonces ya de pronto algunos muy amablemente y con mucha timidez decían, perdón, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué está diciendo? Y entonces, pues bueno, en ese momento te das cuenta de esta forma inconsciente en que traemos la carga cultural, y que es padrísimo hacerlo consciente, ¿no? Para mí es muy significativo, y de repente me da mucho orgullo y mucho gusto cuando algunos de los compañeros que vienen de visita, que vienen a hacer cursos con nosotros, se esmeran tanto en tratar medio de hablar lo que hablamos nosotros. Tuve una alumna colombiana que diario ensayaba cómo decir Popocatépetl y me decía, ya sé decir Popocatépetl, y ya sé, pobrecita, se le enredaba la lengua, y luego me decía muy triste, para mañana ya lo tengo. Pero me emocionaba este entusiasmo que ella tenía, y alguna vez que fuimos de paseo por aquí, por Tlaxcala, el interés que tenía por ver nuestra cultura. Entonces creo que esto es motivo de un conocimiento propio, ¿no? Claro. Enviamos un saludo que nos están viendo y agradecemos el favor de su atención a Julián Domínguez, Juan Torres, Roberto Paredes, Leonardo Miranda, a Erika Zamora, a Mayrani Yadira, un saludo, Moy Toral, Carla Martínez, Arián García. Y precisamente eso que señalabas, es decir, cuando vienen extranjeros, iba a decir parece, pero yo creo que vienen mucho más informados de esta historia, con puntos precisos para visitar y conocer, y lo rico que dan estos pueblos originarios. Sin embargo, si nos preguntamos actualmente, ¿cuál es la situación de estos pueblos originarios? Bueno, vamos a dar unas cifras mientras Pérez sientas no es esto. muy lamentable, No, pero bueno. Pensemos, por ejemplo, que tienen hay un grave problema sobre analfabetismo, ¿no? En donde el promedio de escolaridad de una persona de pueblos originarios no incluye la primaria. Un 15% de esta población no está afiliada a ninguna institución de salud. Y volvería yo a destacar, ¿no? Es decir, muchos hablan su lengua y esto les impide accesar o ingresar a los estudios o a la escuela, ¿no? Aunque la legislación señala que deben de tener acceso en su lengua indígena o en esta posibilidad. Sin embargo, de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, pues sobre un 50% los maestros no son bilingües. Entonces, ¿cómo pueden interactuar, no? Me queda la duda de cómo lo hacen si los maestros no son bilingües. Entonces esto pues se vuelve una barrera, ¿no? En relación a poder tener su ingreso a la educación. Fíjate que respecto de tu pregunta, yo te diría que los pueblos originarios tienen las mismas carencias que tiene el 75% de la población nacional, sea o no sea de un pueblo originario, pero adicionalmente se acentúa por toda la historia de 3 siglos de dominación y de pronto todo el siglo XIX, en el cual se trató de imponer un modelo de desarrollo que fue muy ilusorio y que no era incluyente.
no tenían por qué poseer estas categorías que ahorita sí poseemos nosotros. Es decir, podemos ver lo que hicieron los liberales con toda la buena voluntad, como el desastre que ocasiona un médico que, pretendiendo curar un padecimiento, lo que hace es agravarlo. Creo que es la forma en que yo trato de ver de una manera muy amable la actuación de los liberales. Los admiro mucho, aprecio mucho el trabajo de los liberales, pero sí estoy consciente de que varias de las medidas, con esta idea de integración a una gran nación, lo que hicieron fue pues prácticamente lo que hicieron los estadounidenses, no tan grave, espero. Sí, ellos no tienen estos problemas porque aniquilaron a sus poblaciones originarias, pero pues nosotros estábamos a punto de, y creo que qué bueno que todavía tenemos una parte importante de nuestra población y tendríamos que acordar con ellos qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren, que quieren que los apoyemos, si es que los podemos apoyar, ¿sí? Claro, como bien dices, aunque estemos o no de acuerdo, ¿no? Porque varían mucho, pero bueno, tenemos que darles el beneficio de la duda y servirnos de pauta, ¿no? Se considera que la población en México de los pueblos originarios, aproximadamente un 70% de ellos están en pobreza o en pobreza extrema. En relación al medio urbano, pues la diferencia es totalmente distinta, ¿no? Mientras que en la población de pueblos originarios estamos hablando casi de un 70%, en las poblaciones no indígenas hablaríamos de un 40%, ¿no? Y obviamente estos porcentajes, desafortunadamente, yo creo que en vez de irse disminuyendo, se van incrementando. Y si esto lo vinculáramos o lo vinculamos al trato que reciben desde la perspectiva de los derechos humanos. Creo que muchísimo más grave. No sé, de pronto, para mí las dos ocasiones que me has invitado a los diplomados sobre grupos vulnerables y que me ha tocado la fortuna de exponer o de trabajar con los compañeros el tema de los pueblos originarios, me ha dado mucho gusto y generalmente le divido en dos partes el curso, ¿no? La primera parte es este elogio de los logros culturales que tuvieron en la época prehispánica, lo sorprendente de el nivel técnico que lograron, lo increíble que resulta el hecho de que nuestros pueblos originarios prehispánicos fueron los primeros que, sin saberlo, sin tener estas categorías conceptuales, hicieron biotecnología, porque la transformación que hicieron del maíz fue algo fascinante. Se quedan perplejos los investigadores contemporáneos al ver lo que lograron los indígenas, y eso es por supuesto un gran motivo de orgullo. Y lo resaltamos mucho, lo vemos en clase, las construcciones, las culturas y demás, pero luego llega la parte de los débitos, ¿no? Esto que debemos como sociedad en general y que decimos, pues qué lamentable que no hayamos podido en 200 años de vida independiente y en 100 años, más de 100 años de régimen revolucionario, no hayamos podido modificar bueno, un poquito nada más, pero no los términos que debieran de haber sido, no las cifras. Yo recuerdo mucho cuando estuvimos trabajando aquella obra del centenario y del bicentenario, que en el tomo del centenario me tocó buscar ilustraciones y demás, y encontré unas fotografías padrísimas del centenario de la independencia con Porfirio Díaz, y cómo de pronto varios personajes porfiristas se vestían de indígenas, así como queriendo decir que se sentían orgullosos, pero pobrecitos, se veían un tanto impostados, y de repente, como parte de la escenografía, según ellos, tomaron indígenas reales y los vistieron, y perdón, había una diferencia tan impresionante entre el indígena real que porta bien
su vestimenta y el pobre hacendado porfirista que se ve terriblemente incómodo con la vestimenta, con los guaraches, y perdón, a lo mejor si Porfirio Díaz se pintaba la cara con arroz para parecer más blanquito, pues a lo mejor el hacendado algo utilizó para verse más morenito, y perdón, se veía terriblemente impostado, ¿no? Y uno dice, bueno, pues ¿por qué no solo en estas fechas de celebración sacamos a relucir nuestro orgullo, y por qué no nos sentimos orgullosos por lo que son en este momento y por lo que están haciendo? Claro, el video que está hecho del centenario precisamente es espectacular, ¿eh? O sea, yo lo recomendaría, seguramente estará en las redes sociales, porque ahora ahí está todo, pero hay un desfile que se hace precisamente con el motivo del centenario y es espectacular, ¿no? O sea, aparte sí, por la grandeza que ameritaba el evento, los 100 años y todo, entonces sí es, y además pues las instituciones que se crearon en esa época, ¿no? Entonces, pues ahí les dejamos una tarea. otra tarea, aparte de las recomendaciones que nos hace la maestra Amparo. Y volviendo a esto, cuando nosotros hablamos precisamente de estos pueblos originarios, que cotidianamente, diríamos, los hacemos a un lado. Sin embargo, cuando se trata de ver al extranjero, entonces sí sale como ese espíritu de soy muy patriota o soy muy mexicano, ¿no? Entonces esto no sería, o es una contradicción, es decir, yo en lo interno, ¿no? En lo nacional, lo desdeño, sin embargo, hacia el exterior, entre comillas, aparentaría o aparento un orgullo de eso. Fíjate que incluso lo podemos ver al contrario, como el hecho de que aparentemente yo me enorgullezca hacia afuera de mis raíces implica que tal vez muy, muy en el fondo tengo la convicción de que lo que tengo de raíces europeas no son suficientes. Y que a lo mejor me falta observar justamente lo que tengo adentro. No sé, yo también lo interpretaría así, ¿no? Porque, no sé, recuerdo, creo que dos ejemplos muy significativos de la arquitectura más o menos contemporánea mexicana tienen que ver con estos eventos internacionales que se hacían para mostrar a todo el mundo, las ferias internacionales. Uno es el kiosco morisco, que irónicamente es un kiosco morisco donde se recupera no solamente las raíces españolas, sino específicamente de las raíces españolas la parte morisca, y me encanta a mí. Yo recuerdo mucho cuando era niño haber estado patinando, porque yo vivía cerca de Santa María la Ribera, vivía en la colonia Progar. Yo me iba a jugar, a corretear y a patinar ahí en el piso del kiosco morisco. Yo sé que ahorita sería impensable hacerlo, porque, pero en aquel tiempo, pues bueno, todavía no teníamos aquella conciencia y todavía las autoridades no lo protegían debidamente. Entonces, pues los niños tranquilamente estábamos patinando ahí y corríamos, y yo maravillado con la arquitectura de la Alameda de Santa María la Ribera, y yo decía, ¿qué es esto, no? Y ese es uno de los espacios que resultan significativos para nosotros. Y el otro es el Monumento a la Raza, que también creo que tiene que ver con una exposición que luego se desmonta y que se pone en ese lugar tan privilegiado, pero desafortunadamente tan aislado de nuestra urbe. Lo podemos ver, pero simplemente lo vemos de lejos, cuando lo interesante sería poder llegar, treparnos y demás, y ver esta interpretación tan maravillosa que implica el recuperar la idea de nuestros antepasados y reflejarla, una especie de deconstrucción, utilizando los términos posmodernos, de deconstrucción arquitectónica, ¿no? Tal y como lo vi alguna vez. Creo que ya desaparecieron estos ejemplos de arquitectura Art Deco, utilizando elementos mayas en la colonia Roma, que vi por lo menos 3 casas que yo quedaba fascinado con el uso, y pues bueno, que pudiera ser también
esta idea de una vez dejarnos de estas, no sé cómo pudiera significarlo, actitudes un poco vergonzantes y reconocer finalmente es padrísimo, ¿no? A mí me encanta estos ejemplos arquitectónicos. Pues tenemos que ir a una pausa y regresamos con ustedes en minutos. Regresamos. Continuamos en 2 minutos. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Cuando te adentras a la literatura, abres un baúl lleno de sorpresas y de mundos mágicos. Acompáñanos a disfrutar una charla en la que conocerás esos lugares y a los personajes que habitan en los libros en el imaginario del escritor José Luis Peixoto, uno de los novelistas contemporáneos más aclamados y leídos de Portugal. Te esperamos el miércoles 21 de noviembre a las 19 horas en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Adéntrate a los caminos de la danza contemporánea. Descubre el discurso dramático y las potencialidades del lenguaje corporal con las propuestas coreográficas Sueños y Obsesiones de Vivian Cruz y Seducción de Hamid El Cabús, que presenta el Centro de Producción de Danza Contemporánea CEPRODAC. Funciones del 15 al 25 de noviembre en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte. Derecho a tus oídos. Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Continuamos en 10 segundos. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos nuevamente con ustedes y cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para las recomendaciones, que hoy van a tener varias recomendaciones, lo cual nos da mucho gusto porque al principio teníamos dudas y íbamos a localizar información, pero afortunadamente sí, y por favor dinos estas recomendaciones para tomarlas en cuenta. Muchas gracias, doctora. Pues no podíamos dejar de mencionar a propósito del tema, pues nuestro cine de oro mexicano, que en esta ocasión está representado por 2 películas. La primera de ellas, Tizoc, de 1957, una cinta dirigida por Ismael Rodríguez y cuyos protagonistas pues tenemos a Pedro Infante y María Félix, ¿no? A propósito de que apenas festejamos el centenario no del más el natalicio. centenario, creo que sí. 101, si no me equivoco. Bueno, esta película ganó en el Festival de Berlín el Oso de Plata para Pedro Infante, precisamente por su actuación en la cinta. Y bueno, pues nos narra la trágica historia de amor entre el indio Tizoc, habitante de la Sierra de Oaxaca, y María, que una mujer criolla proveniente de la ciudad y que aparentemente arrogante y orgullosa, sin embargo al final pues aprende a apreciar precisamente la sabiduría y el buen corazón de Tizoc. En esta misma tesitura encontramos a la película María Candelaria, una película mexicana de 1943 que fue dirigida y escrita por Emilio Lindo Fernández y protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Fue ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1946. Y bueno, esta historia está basada en un hecho real que ocurrió en 1909 en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México. Y bueno, es donde se desarrolla precisamente historia dramática de amor entre María Candelaria y Lorenzo Rafael, que desean contraer matrimonio. Sin embargo, una serie de adversidades les impiden consolidar esta idea. Entonces, son muy buenas recomendaciones. También desde el punto de vista de documental y de cortometraje, pues los pueblos originarios han sido objeto de reflexión. En este caso, 2 documentales que vamos a recomendar. El primero de ellos, El maíz en tiempos de guerra,
que es un documental mexicano de 2016 y precisamente nos habla del proceso de conservación del maíz a través de la visión de los pueblos originarios. Este documental se centra precisamente en seguir a 4 milpas indígenas en distintas regiones de México, entre ellas una familia huichol, una familia mije y 2 familias de tzetzales, y pues nos habla precisamente de todos los cuidados que se lleva a cabo durante el ciclo anual de la cosecha del maíz, desde la preparación de la tierra, la selección de la semilla, en fin, hasta el último proceso. En este mismo sentido, también el documental Zunu de 2015 nos habla sobre la defensa del maíz y precisamente que son los pueblos originarios quienes siguen conservando y luchando por conservar esas tradiciones o esas técnicas tradicionales de cultivo del maíz. También encontramos 2 cortometrajes, uno que se llama Tlalinantli o Madre Tierra, que precisamente nos hace reflexionar sobre lo que nos enseñan los pueblos indígenas en relación a la conservación de la naturaleza. Nos enseñan precisamente a ver esta conexión entre los elementos de la naturaleza y la importancia de al final ver a la tierra, ¿verdad?, como nuestra madre y la conexión que debemos de sentir con ella. Se considera a los pueblos originarios los principales defensores en materia de medio ambiente. Otro corto que encontramos se llama El PIF, que es un corto sobre comida ceremonial para muertos en Yucatán. Y bueno, no podrían faltar también las películas centradas precisamente en pueblos originarios. La primera de ellas, Cochochi, que es una historia que nos narra precisamente en el ámbito de la Sierra Tarahumara, precisamente en donde encontramos a los tarahumaras, y también es una cinta que está hablada en rarámuri. Entonces vale la pena porque nos narra precisamente a través de sus protagonistas cuál es el contexto en el que se desenvuelven este pueblo en específico, ¿no?, de los tarahumaras. También encontramos la cinta Ixcanul, es una cinta de Guatemala de 2015, y bueno, esta cinta gira en torno precisamente a uno de los fenómenos que todavía se dan en los pueblos indígenas, que son los matrimonios arreglados, y precisamente la protagonista pues busca luchar en contra de esta tradición, pero también esta cinta llena de simbolismo pues nos hace ver qué es el día a día de los pueblos rurales presentes en comunidades, la violencia, la pobreza, ¿verdad?, el no tener acceso a los servicios. Muchas gracias. Es que pues tenemos una tarea importante este fin de semana, sobre todo para verlos y tener un acercamiento a la problemática de estos pueblos originarios. Luisa Casiano, que nos manda saludos a todos. Alejandro Guzmán, Axel Sanz, saludos específicos para la maestra Amparo. Entonces yo voy a decir mis alumnas del grupo 2, Diana Iniestra, Angie, Maday Venegas, Karen Itzel, Scarlett Alvarado y Bere García, que también nos manda saludos a todos. Ahora, y ahorita de lo que decías, ¿no? Es decir, y complementando con lo que decía Rosalío, sí, yo soy del área de los mayas, que como bien saben, y los mayas fueron muy adelantados, ¿no? Tenemos el orgullo de decir que conocieron el cero, que no conocieron otras culturas, las construcciones son espectaculares, y ahí siempre queda la incógnita, ¿qué pasó con ellos, ¿no? En un momento, a pesar de ser una cultura tan adelantada, pues de repente desaparecen, ¿no? Sin embargo, en esa zona se conserva el maya, o sea, tú puedes ir a esa región y en el mercado, por ejemplo, es fácil que tú encuentres que las personas están hablando en maya, y muchas palabras del maya se han, digamos, adoptado al lenguaje cotidiano, ¿no? Y se usan, y esto, aunque no hables maya, sí tienes en tu vocabulario una serie de palabras mayas que se siguen usando, el pi, por ejemplo, ¿no? Ahora, en este sentido, y volviendo a ese reconocimiento que hacemos, ¿no? Que hablaría yo en específico de la artesanía, ¿no? Si nos sentimos muy orgullosos de la artesanía, todos estamos muy contentos con la artesanía. Sin embargo, cuando queremos adquirir algo de artesanía, normalmente vamos a negociar el precio, ¿no? Sí.
que desde una perspectiva esto no lo deberíamos hacer, porque si vamos a una tienda, pues yo no me pongo a regatear el precio, ahí el objeto, la cosa o la ropa que yo esté comprando tiene una etiqueta y no tengo opción de decir, ¿no? ¿Cómo podemos considerar esta realidad? ¿O qué podemos hacer para cambiar? Porque por un lado me siento orgulloso, volvemos a esa contradicción, ¿no? Me siento orgulloso, pero sin embargo si yo la compro, cosa que por ejemplo el turista extranjero no hace, ¿no? O sea, si vamos a Coyoacán, a la Casa de las Artesanías, pues el precio que le dicen lo paga muy contento además, ¿no? O sea, me consta que muy contento en la mayoría de los... Claro, por la diferencia del cambio, pero, o sea, no vamos quitando eso, ¿no? O sea, se evalúa mucho la artesanía mexicana. Sin embargo, nosotros, ¿no? En general, vemos que no estamos reconociendo el valor que tiene, porque cuando estamos regateando, pues creo que es incorrecto, ¿no? O sea, deberíamos también hacerlo. ¿Qué piensas al respecto? Fíjate que es una pésima costumbre citadina heredada del siglo XIX, porque es algo curioso. Por ahí leí en alguna crónica que el primer gran almacén que llega aquí a la Ciudad de México es el Palacio de Hierro, ¿sí? Y cosa curiosa, cuando lo instalan, los empleados estaban, que no eran nacionales, eran gente traída, porque primero llegaron y ya luego empezaron a capacitar a los locales. Estaban sorprendidos de que las damas de alta alcurnia de la pseudo aristocracia o de la aristocracia plachiquera porfirista empezaran a regatear. Y ellos quedaban así como que, no, perdón, es que este es el precio. Y cuando aquellas señoras así bien encopetadas y con sus vestidotes querían regatear, ellos decían, no, es que es el precio, ¿sí? Y perdón, esto quiere decir que después de 100 años seguimos haciendo lo mismo, y es lamentable que no, pues perdón. Yo lo veo en esta fiebre, que creo que ahora fue menos, pero la fiebre consumista del Buen Fin, que en realidad, pues perdón, a mí me llegaron muchos mensajes de amigos que el antes y después, ¿no? Lo que valía antes este producto, todo lo que le subieron, y luego con el descuento, es más, hasta te sale un poquito caro, más caro que si lo hubieras comprado la semana pasada, sí, ¿no? Entonces, tú dices, pues perdón, tendríamos que culturalmente hacer un esfuerzo por acabar con esto, y adicionalmente, como bien lo dices, reconocer el valor agregado que tiene el trabajo humano en cada producto, ¿no? Yo de repente veo cosas que, artesanías que yo digo, simplemente esto que de repente venden aquí afuera de la universidad, las figuritas de palo fierro, que dices, no inventes, o sea, triste madera tan fuerte, tan dura, tan difícil de trabajar, y tan bonito que se ve la figura, y de repente sí, yo veo como gente, ¿cuánto es lo menos? No, pues perdón, es que está, de por sí está barato, cómpralo así, ¿por qué quieres regatear a fuerza? Estoy totalmente de acuerdo contigo, deberíamos de cambiar de alguna manera, y un punto sería justo el reconocimiento de todo el trabajo que hacen, y bajo ese reconocimiento, pues sabes qué, el precio que ellos digan es el precio justo por su trabajo. Claro, estamos abusando y todavía es un trabajo manual. Pues me apena mucho, nos tenemos que despedir, Rosalía, esto se va como el agua. Sí, no me queda más que agradecer a todos aquellos que nos favorecen con su atención, a quienes se toman el tiempo para saludarnos, y les retomamos los saludos, todos aquellos que ya no nos dio tiempo, pero les agradecemos el estar con nosotros, y los invitamos para que el próximo martes estén nuevamente con nosotros en un nuevo programa de Societatis. Gracias. Gracias. IUS Canal Multimedia presentó Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica.